denomina afinidades selectivas. Para que entendáis un poco de qué se trata, simplemente voy a leeros lo que venía en la convocatoria, digamos, para poder realizar este tipo de actos que se vienen realizando aquí en Asturias. La Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura pone en marcha una nueva edición del programa de animación lectora Afinidades Selectivas, encuentros literarios en librerías. Es para este año 2022. Este programa tiene como objetivos, por una parte, impulsar la actividad en librerías independientes y, por otra, apoyar la creación literaria en todas las lenguas oficiales de España, poniendo en valor la pluralidad lingüística de nuestro país, favoreciendo el diálogo entre las distintas lenguas y contribuyendo a la difusión de literaturas de distintos territorios. La actividad consiste en encuentros literarios entre dos creadores o creadoras, escritores, traductores e ilustradores que escriban en lenguas diferentes, de entre las lenguas oficiales de España, animando a cada uno a referirse al trabajo y a la obra del otro, buscando semejanzas, conexiones o caminos divergentes. Entonces, bueno, en este caso contamos con dos autores, Ahmed, que escribe en euskera, y Esther Prieto en asturiano. Igual os llama un poco la atención lo de las lenguas oficiales, teniendo en cuenta que el asturiano todavía no lo oye, pero bueno, ya que nos dieron la oportunidad de poder incluirlo en esta actividad, pues vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Y como bien dice la convocatoria, bueno, yo voy a dejar rienda suelta a los autores para que entre ellos cuenten sus experiencias. Si podemos o nos interesa hacer alguna pregunta, la haremos también, y vosotros, por supuesto. Entonces os los voy a presentar en unos apuntes que traigo aquí. En el caso de Ahmed Arzayus, es de San Juan de Luz y crece y reside en Hendaya. Estudia Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco, concretamente en la Facultad de Leioa, y ha colaborado en diversos medios de comunicación, como la revista, no sé si es Argia o Argia, Argia, Egunkaria, Euskadi Ratia, que hay en Radio Euskadi. Y además colabora con la Asociación de Versolaris de Hendaya, en la que trabaja como profesor. Debido a la influencia familiar, se inicia tempranamente en el versolarismo, ya que es hijo del conocido versolari Jesús Arzayus y hermano de la también versolari Madalena Arzayus. En sus comienzos ganó varios certámenes escritos, como el concurso Un Manuel de Cuona y el certamen de versos escritos en Leioa en 1999. En lo que se refiere a su participación en los campeonatos de versolaris, es el campeón de Navarra y el participante más joven de este campeonato, ganando el campeonato consecutivamente desde 2000 hasta 2003. Su trayectoria como versolari es impresionante, iniciándose desde temprana edad en este arte y alcanzando un gran número de galardones, desde la categoría escolar hasta estos días. Asimismo, se dedica a la realización cinematográfica. De esta forma, en 2016, con motivo de la Capitalidad Europea de la Cultura de San Sebastián, protagoniza un documental dentro del proyecto de Embajadas Itinerantes Europa Transit, que recaló en diferentes ciudades europeas que son o han sido testigos de conflictos. Arzayus estuvo en contacto con músicos, poetas y poetas chipriotas que tuvieron experiencia en el éxodo chipriota. No es ajeno tampoco a la creación literaria, publicando Ilimani y, a ver si me sale, Boliviaco, Ispaya, Eta Isquiat y ahora Hermanito, el libro que tenemos aquí, en colaboración con Ibrahim Valde, inmigrante guineano, con el que entra en contacto en la red de apoyo a inmigrantes de Irún, en la que él colabora habitualmente. Bueno, para el caso de Esther Prieto, que es de Arenas de Cabrales y es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, su primera obra escrita en lengua asturiana fue una narración infantil, escrita en colaboración con Eva García Vázquez, El Criador de Estrellas, del año 87. También fue fundadora y codirectora con Joan Bello de la revista Zimbru y con el mismo Joan Bello y Berta Piñán de la revista Adrey. Como autora de poesía se dio a conocer en el 92 con Edad de la Memoria
Y en 1998 también ganó el premio de aquí, el premio Teodoro Cuesta de poesía, con la obra La mala suerte. En 2016 publica en edición bilingüe Tres la quema, donde se recogen pues, sus escritos como poeta. Su obra aparece recogida en las más importantes antologías poéticas, siendo considerada una autora fundamental de lo que conocemos como segunda generación del surgimiento. Aunque es conocida principalmente como poeta, también en 2001 gana el premio Josefa Jovellanos de novela con la obra Huelbu Ismail, donde narra la vida del pueblo palestino. También aparecen dos de sus relatos en la antología Mujeres que cuenten. Por otra parte, ha colaborado en numerosas publicaciones divulgativas de literatura en asturiano y es autora de una gramática de asturiano, manual de consulta muy apreciada en el ámbito educativo. Actualmente trabaja en la editorial Trave, de la cual ella es la directora. Bueno, pues con esta presentación yo creo que vamos a dejarles la palabra a los autores, como ellos quieran, refiriéndose a cómo se inician en el mundo de la escritura o los caminos que les llevan a ella. También supongo que tendréis interés en conocer un poco el mundo versolari, del que Amets es un máximo representante, o también pues, sobre la publicación del libro Hermanito, que está siendo pues, muy leído, una obra muy interesante. Y en el caso bueno, de Esther, pues cualquier también pregunta relacionada con el desarrollo de su obra poética. Os doy la palabra, si vosotros tenéis la opción de escoger por dónde empezar, pues yo contento. Hola, buenas tardes. Bueno, os agradezco primero la invitación. No sé muy bien por dónde empezar, la verdad. Bueno, en Wikipedia ponen algunas cosas y luego vas peleando con tu memoria porque no estás seguro de algunas cosas que pone igual en Wikipedia o que van cambiando igual, pero yo la verdad que vengo un poquito de la mano de un libro, pero no soy yo escritor o no tenía intención ni de escribir un libro ni de ser autor, soy más bien versolari, que es improvisador. Luego igual, si queréis saber más explicaremos o preguntar, desde luego, pero yo soy más bien vivo de la improvisación, actuando delante de la gente. Bueno, nos ponen temas y ahí vamos improvisando. No sé si son poemas o no, pero es más bien una dialéctica, un diálogo improvisado con rimas y con medidas tradicionales. Entonces, sí que yo estudié periodismo y escribí unos reportajes, hice bastantes entrevistas y trabajé como periodista pues durante unos años, pero ya lo tenía bastante abandonado. Y hace 4 años exactamente, yo soy de Hendaya, y Hendaya está en la frontera con Irún, hace frontera, digamos. Divide el País Vasco y también hace frontera entre, bueno, pues España y Francia, ¿no? Para que nos entendamos, sí. Entonces, el flujo de migrantes llega a Irún y ahí se encuentra ante una dificultad que es cruzar una frontera que no es nada fácil de cruzar siendo migrantes, y nosotros, todos los que estamos aquí, vamos allá, seguramente cruzaríamos andando o en transporte público, en autobús, en tren, sin ninguna dificultad. Pero si pareces un migrante o venido de otro continente, la policía francesa está presente y pues hace controles así, parando a la gente a la cara, y es una situación, sobre todo desde el 2018, que se está convirtiendo en muy complicada. Entonces así se organizó la red de apoyo de Irún, que es una red, bueno, para hacer una acogida, una mínima acogida a los migrantes que llegan, para ayudarles en lo que necesitan, que es algunas hay que llevarlas al hospital, algunas necesitan ropa y sobre todo información para orientarse, porque ni se imaginan que es una frontera que se puede cruzar con transporte público, autobús, tren o hasta un barco que va de Hondarribia, de Fuenterrabía a Irún o a Hendaya. Y así yo empecé a participar en esa red como voluntario, y ahí conocí a un chico, Ibrahima, por casualidad, bueno,
cruzó la frontera, pero la policía francesa le devolvió, le dejó en Irún para que volviera a empezar, digamos, como suelen hacer a menudo. Ibrahima decidió quedarse y pidió el asilo. Para daros unas cifras, desde el 2018 la red de apoyo de IUN ha conocido más o menos a 20.000 personas. 20.000 personas que llegan y que intentan cruzar y seguir o a París, o a Burdeos, o a Lille, a donde tengan una persona esperándoles, o familia, o alguna compañera, o un amigo, o una comunidad. De entre 20.000, solo pidieron asilo, solo decidieron quedarse en Irún, en Guipúzcoa, en el País Vasco, 20 personas. Uno fue Ibrahima, y el que pide asilo pues tiene que hacer frente a una entrevista, si no es un interrogatorio, en la comisaría para que explique en qué se basa su petición de asilo. Es decir, tiene que contar su historia, por qué salió de su país, cómo fue, cómo llegó, lo que pasó durante el camino. Bueno, una historia no muy fácil de contar ni ante un familiar, ni ante un compañero o una compañera, y todavía más difícil en un comisaría, pues ante un policía. Por eso empezamos de la red de apoyo a ofrecerles la posibilidad de que yo además había trabajado como periodista, y si querían que les haríamos una entrevista y que recogeríamos en un pequeño dossier su historia, para que el día que fueran a la comisaría pues tuvieran ese dossier, para facilitarles un poco la tarea de tener que contar oralmente su historia pues ahí en la comisaría. Y así empecé yo a entrevistarle a Ibrahima, por esa razón, sin ninguna intención de hacer un libro. Yo nunca había escrito un libro de esta manera, ni reportajes en semanales o en periódicos o cosas breves, sí, pero así a nivel de narrativa o un libro, una cosa que fuera más de 3-4 páginas, nunca había hecho, ni me imaginaba haciéndolo. Pues hicimos varias entrevistas, digamos, con Ibrahima y con otros, eran chicos, en nuestro caso, chicos que habían pedido asilo. Y así, pues sobre todo nos fuimos conociendo. Yo también conocí su historia. Una historia un poco peculiar, porque desde el primer día me dijo una cosa que me dejó un poco así, como, bueno, como un pequeño shock, porque me dijo, mira, yo estoy en Europa, pero yo no quería venir a Europa. No era mi intención venir a Europa. Entonces, bueno, noté que tras esa voz había ya una historia diferente de la que nos imaginamos nosotros. También me enseñó que entre los migrantes hay muchas historias diferentes, muchos motivos diferentes, y los estereotipos que nosotros nos han construido o nuestra imaginación no alcanza para llegar a entender toda la diversidad que existe. Y entonces, bueno, ahí fui recogiendo poco a poco una historia que ni me imaginaba. Y también noté que Ibrahima tenía, como muchos migrantes, que vienen de culturas más orales que escritas, una capacidad de narrar oralmente, una capacidad de recordar, de explicar, de abrir su memoria muy especial, muy peculiar. Y eso en francés, su lengua materna no es el francés, es el pular, Ibrahima Stoll, de Guinea-Conakry. Y con pocas palabras, pues describía, recordaba, contaba y hacía revivir una historia de una manera bastante impactante para mí. Entonces me di cuenta que, como muchos otros migrantes, como prácticamente la mayoría de los migrantes, tenía una historia desde luego muy difícil, que ni nos imaginamos, pero también tenía un estilo y una literatura que tampoco nos imaginamos, porque Ibrahima ni escribía el nombre de su pueblo. Ibrahima justo escribía su nombre, apenas leía, pero sin embargo, desde luego tenía una literatura. Entonces, bueno, yo me encontré con esa situación, con esa persona, y también, sobre todo, nos hicimos amigos. Y ahí empecé a pensar que quizás merecía la pena hacer algo más allá de un dossier, que acabaría en una comisaría. Seguramente no acabaría en buen puerto, porque las peticiones de asilo que hemos conocido nosotros nunca han acabado bien, siempre se les sale mierda. Entonces, bueno,
una protección que no llegaría de una manera legal judicial, quizás en Euskal Herria, en el País Vasco, una protección pues social, no sé, otra clase de protección para esa persona como tantas otras personas que están en una situación muy difícil. Y así empecé a imaginarme, pues igual podemos hacer un libro. Y le propuse y bueno, así seguimos trabajando durante un año y pues acabamos haciendo una cosa que nunca nos hubiéramos imaginado. En euskera, este libro salió en euskera. Nosotros hablamos en francés, Ibrahima me contó todo en francés, yo le preguntaba en francés, pero yo desde luego si tengo que escribir, si tengo que pensar, si tengo que sentir, lo hago en euskera. Entonces no cabía duda de que para llegar a hacer o para llegar al máximo de mi esfuerzo lo tenía que hacer en euskera, estaba claro. Entonces lo hice en euskera, se publicó y bueno, ahora está en castellano, en catalán y en otros idiomas también. Un poco todo es una sorpresa que nos está viniendo. Hace 3 años que se publicó en euskera y bueno, si hoy estoy aquí también es por el motivo del libro que sigue caminando un poco y que nos está llevando de la mano, aunque no es, como he dicho, mi actividad. Yo vivo de la improvisación, vivo cantando y bueno, pues de vez en cuando también vengo a hablar, no porque me siento escritor, no era mi vocación, aunque me gusta escribir, pero bueno, también por la causa, porque es una causa importante y urgente y cada vez más preocupante viendo la situación política, diría que en Euskal Herria, en España y en Europa en general, y el racismo que se respira cada vez más. Y entonces, por la causa, desde luego, y por la causa de la migración, por la causa de la literatura y por la causa de la lengua, desde luego, como en euskera, el asturiano, pues estoy aquí y bueno, me podéis preguntar lo que queráis. No sé si estoy ayudando a Esther o la estoy un poco despistándola, pero bueno, ya iré pensando otras cosas. Solo diré una última cosa y sí que, bueno, he dicho que no tengo vocación de escribir libros, pero sí bastante de leer. Nunca me había tocado leer algo de un autor asturiano y con esta excusa desde luego me puse a leer poemas de Esther, no todas, pero sí La Edad de la Memoria y también el prólogo, que está muy bien en ese libro después de la quema, ¿no? Y me ha parecido, bueno, como dice en el prólogo, una poesía muy directa que te impacta y bueno, no es porque está al lado mío, pero me ha impactado y bueno, es una pena que no entienda bien asturiano, porque yo creo que siempre cuando se escribe en una lengua, la manera más directa de llegar a esa obra es en esa lengua, pero bueno, en castellano desde luego puedo decir que me ha llegado y que algunas veces puedes leer poesía que te lleva muy lejos o una poesía muy barroca, pero me ha parecido una poesía que te acerca de ti mismo y desde luego lo he leído muy a gusto. No sé, toca a mí. Sí. Bueno, lo primero quería dar gracias a la Diocura por pensar en mí, ¿no?, para este encuentro. Y bueno, la verdad también hay que darle al Ministerio que el año pasado al final permitió que el asturiano, aunque no sea oficial, entrara dentro de estos encuentros. La verdad es que yo sinceramente quería más centrarme en 2 obras que son las que yo encuentro más en este momento. La poesía, que agradezco lo que me dices y tal, pero creo que en este encuentro precisamente la poesía mía no tiene mucho que ver con Hermanito, mientras que la novela sí que puede tener ciertos similitudes, ¿no?
toda obra literaria tiene dos componentes o dos aspectos, uno y el continente y otro el contenido, ¿no? Pero yo creo que estas dos novelas, Huelva Ismail y Hermanito, tienen un más que el social, ¿no? En un caso, la inmigración, que evidentemente corren malos tiempos para la lírica y sobre todo para la inmigración, y el otro lleva una historia del pueblo palestino que, en fin, no a España no suelen llegar como inmigrantes, pero bueno, que también tienen una historia difícil y tal. Entonces yo, aparte de que haya un personaje que se llama Ismail y el Huelva Ismail, bueno, supongo que en el mundo musulmán sobre todo ya es muy fácil que si no me, en fin, porque ya es muy habitual, ¿no? Pero a mí prestábame, yo cuando escribí la novela, una vez comentaronme que para ser una historia del pueblo palestino que no era nada panfletaria, y yo siempre comenté lo mismo, yo quería hacer una novela que tratara ese tema y no un panfleto. Si quisiera escribir un panfleto, escribía un panfleto, ¿no? Y en Hermanito pásame un poco lo mismo, ¿no? Creo que es muy difícil y he de agradecer porque es muy fácil llegar al sentimentalismo, a atacar el sentimiento de la gente, que además estamos en una época en que prevalece el sentimiento, y si yo siento esto, cuidadín que tú metas, no me ataques por los sentimientos, ¿no? Y no pasamos las cosas por la razón, y yo creo que en esta novela se cuenta bueno, y es una odisea en realidad, ¿no? Y un viaje desde Guinea Conakry hasta España, pero no tiene nada de sentimentalismo ni de, o sea, te ha contado además, yo creo, de una manera que se nota la oralidad, que ahí sí quería preguntarte si el hecho de ser versolari, de improvisar, bueno, a fin de cuentas estás tratando literatura oral, ¿no? Si facilitó un poco la tarea de escribir con esta sensación de oralidad que nos transmites a los que leemos. Y otra cosa que yo pondría lo que pasa que, bueno, casi que creo que debería estar puesta como lectura obligatoria en los centros escolares, porque ya es muy fácil, vuelvo a decir, estamos en malos tiempos para estas cosas, ¿no? Y ya es muy fácil estigmatizar, racializar y criminalizar al diferente, ¿no? Y al que viene de fuera. Yo creo que aquí se ve un poquitín como por qué, lo que tú decías hay muchas causas por las que la gente emigra, ¿no? Y creo que además es muy bueno que esta historia no sea precisamente el que quiere venir a mejorar la vida o el que marcha del país porque mataron a toda la familia, que hay casos de eso, ¿no? Sino que él en realidad no quería venir a Europa, solo quería buscar al hermano pequeño que marchó del país queriendo venir a Europa. Y creo que eso da un plus también al libro. Y yo prestábame también decir cómo llegué yo a este libro, porque llegué antes de este encuentro, porque fui un día a la librería Cervantes de Oviedo, que es donde yo suelo comprar libros que no sean en asturiano, que los de asturiano los compro en mi librería. Y entonces, bueno, hay una moza en Cervantes, llevará 2 años, ¿no? Yo por lo menos hará 2 años que la controlo, que bueno, para asturiano, y en mi asturianista entonces tengo Natalia, no sé si tengo bastante trato con ella, ¿no? Y no sé qué estábamos hablando y comentóme, pues mira, este libro seguramente que te gusta porque tal, y entonces comprélo. Y cuando me llamó Miguel para comentarme lo de esto, porque yo soy un poco diósino, la verdad, yo compro muchos libros y después puedo tardar 3 años en leerlos y siempre digo, bueno, oye, para cuando me retire
Si no me da la pensión, yo ya tengo aquí un algo de dinero, ¿no? Y entonces terminando aquí, no, yo compro mucho, no me da tiempo a leer todo, pero ya lo llevé, ¿no? Y entonces cuando me llamó Miguel, ostras, sí mismo que lo dio en casa. Entonces llegué a casa y aquella noche llegué de un tirón. Después ya digo, bueno, hombre, tengo que llegar un poco más reposado y tal, y volví ayer estos días atrás, ¿no? Pero yo entonces destacaría, o preguntaría de dos cosas. Una, eso sí, el Server Solari, trabajar con la oralidad vasca en este caso, da igual, permitióte un poco encontrar esa musicalidad o esa transmitir a la grafía esa manera oral de contar de Ibrahima. Y segundo, si crees que es bueno que se escriba precisamente una historia que no es la de que viene a buscarse una vida más buena, y bueno, y si explicas un poco qué es ahora mismo de Ibrahima, pues también igual Voy a empezar por la última igual, mientras voy pensando las otras. No, Ibrahima, pues Ibrahima cuando llegó, como he dicho, bueno, Ibrahima pidió asilo, de hecho por esa razón empezamos a hacer las entrevistas, con la intención de hacer el dossier, luego salió el libro. Pidió el asilo, la persona que pide asilo pues espera en una paréntesis como legal, digamos, y con un poco más de derechos del que si no tendría. Los derechos que tiene una persona que está pidiendo asilo es que por lo menos le conceden un albergue hasta que le den una respuesta. A Ibrahima le concedieron un albergue en Guipúzcoa y un luego Oñati. Y luego, bueno, el sistema de los albergues no sé muy bien cómo funciona, pero un día le llamaron y le dijeron: a partir de mañana tienes que estar en Madrid en el albergue del CEAR de Vallecas. Entonces no tuvo más remedio que seguir ese camino y fue a Vallecas, todavía esperando la respuesta del asilo. Cuando estaba en Vallecas, ya yo creo 3 o 4 meses, llegó la respuesta del asilo, que fue la denegación de asilo. Entonces se quedó pues en situación irregular, sin papeles y sin albergue. Bueno, a través de otras redes solidarias, de contactos que teníamos, no se quedó sin albergue, pero sí en una situación muy difícil en Madrid. Para entonces Ibrahima ya había empezado a hacer una formación prácticas de mecánica en un taller de Madrid, que bueno, ya tenía relación con ellos, y aunque le denegaron el asilo, le siguieron abriendo las puertas y pudo seguir haciendo prácticas en mecánica, que es lo que le gusta. Cuando estaba en Guinea, él también trabajaba como mecánico ayudando a camioneros, entonces quería formarse en ese trabajo. Bueno, Ibrahima quedó en Madrid sin papeles, sin albergue, pero con un jefe que le abría las puertas para que se formara en mecánica. Diría con casi todos los amigos, amigas en Euskal Herria. Entonces le íbamos viendo de vez en cuando, él volvía cuando podía. Mientras iba avanzando, poco a poco, iba avanzando el tiempo, y la próxima posibilidad, bueno, no sé si es posibilidad, pero a la persona que le denegan el asilo y que se queda en situación irregular, si vive de una manera discreta y formal durante 3 años, pues le pueden conceder un premio que es el arraigo social. Un premio bastante caro porque tienes que tener una propuesta de contrato de por lo menos 1 año, tienes que tener pasaporte. Ibrahima nunca tuvo pasaporte, entonces no ha sido fácil. Sí tenía propuesta de contrato desde hace mucho tiempo. Pasaporte, tienes que tener el papel de tus antecedentes penales de Guinea, sellado por el Consulado Español de Conakry, por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, tienes que tener un informe de arraigo hecho por la comunidad donde está residiendo, tienes que tener los papeles de empadronamiento. Bueno, para cuando hemos ya conseguido todos los papeles que se necesitan, ya han pasado casi 4 años, que es hace 2 meses, ya entramos en contacto con una abogada de Madrid, y la abogada de Madrid ya ha presentado su dossier en la Comunidad de Madrid, en extranjería, y ahora estamos esperando a la respuesta,
que nos han dicho que puede tardar entre 6 o 8 meses. Y entonces cuando llegue la respuesta, ya pues esperando que será afirmativa, Ibrahima podrá estar legalmente en una situación regularizada y podrá tener un contrato de trabajo y seguridad social, y sobre todo lo más importante para él, podrá volver a Guinea después de 7 años para ver a su madre y sus hermanas, porque si no, vamos, no puede volver si no es por la misma vía en la que vino aquí. Que vamos, después de conocer todo eso, yo creo que nadie se aventura otra vez a ir de esa manera. Entonces, bueno, Ibrahima está exactamente así, en esa situación. Podría detallar más. Desde luego que seguimos en contacto. Ibrahima es un amigo ya muy cercano. Viene a menudo al País Vasco, si no yo voy a Madrid. Bueno, siempre hay peticiones de esto otro, y entonces pues, hablamos por teléfono muchas veces y tratamos de estar físicamente cuando podamos. ¿Cuál era la segunda pregunta? Sí, bueno, yo, como he explicado, igual lo contaremos más, pero yo soy versolari. El versolari es un improvisador, viene de la tradición oral en el País Vasco, que viene de, bueno, no sabemos desde cuándo, que seguramente existiría en todas las lenguas, tradición oral cantada, improvisada en diferentes formas, pero bueno, en la mayoría de las culturas se ha ido perdiendo o fosilizándose, y en algunas se ha mantenido, se ha reciclado, y por ejemplo en Euskal Herria, en euskera, pues ha ido adecuándose a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones también lo han cogido, lo han transmitido, lo han transformado, y tiene un sentido para nosotros. Y yo, bueno, desde que soy pequeño lo practico. Empecé a los 6, 7, 8 años, porque hay escuelas donde se enseña a improvisar. En casi todos los pueblos, en las ikastolas, en las escuelas públicas, también en la enseñanza hay materia de versos, improvisación. Entonces, bueno, desde luego que yo, lo que quiero decir, la improvisación, la oralidad, es mi mundo y es mi pasión también. Entonces, bueno, desde luego que fue una conexión primero, una conexión para hacerte o sentir una empatía, hacerte amigo o amiga con una persona. Nunca sabes muy bien cuáles son los ingredientes de esa química, ¿no? Pero seguro que desde luego también el descubrimiento de la oralidad, esa conexión, también formó parte de los ingredientes de la química que tuvimos nosotros. Luego, a la hora de darle forma a este libro, bueno, yo cuando empecé a hacerme la idea de que igual podíamos hacer un libro, se me habían pasado otras ideas bastante diferentes por la cabeza, incluso habíamos intentado darle otras formas y no había sido posible. Cuando empecé a pensar, bueno, pues igual tenemos que hacer un libro, yo tendré que escribirlo, claro, tendré que poner las manos yo, él ya está poniendo la voz, el estilo, toda la materia prima ya me la está dando. Yo cómo hago para darle forma en euskera. Tenía claro que quería que fuera un libro que hablara. Es un poco curioso porque luego estuve leyendo otras cosas de escritores africanos o antillanos, o uno que se llama Fanon, igual os suena porque escribió mucho sobre la descolonización y explicaba que en las Antillas, que todavía es colonia francesa, decían hablar como un libro era hablar, digamos, de una manera demasiado académica y hablar como un francés de París. Y entonces hemos tenido que hacer un libro que no hablara como un libro, sino un libro que hablara como él me estaba hablando, de una manera directa, esa oralidad viva que él me transmitía. Bueno, no sé muy bien, porque todo ha sido una experimentación para mí, y no sé muy bien los secretos de cómo ha sido todo probar, equilibrar, medir cada palabra, porque
que es una traducción al final. Yo cuando escribo en euskera voy traduciendo lo que en él me va contando en francés. Y ahora vendré a la primera pregunta, porque para mí está todo un poco ligado, que es lo más importante para mí ha sido respetarle en su literatura, pero sobre todo respetarle en su dolor, porque aquí este libro es para él, digamos, una herida abierta y hay un trauma y hay una pérdida y hay un sufrimiento, pero respetarle en su dolor para mí es intentar escribir, contar sin hacer sensacionalismo y sin intentar impactar a la gente a través de los sentimentalismos que había, que era muy fácil y que es muy difícil no hacerlo, porque yo creo que estamos todos rodeados sobre todo por la televisión, pero no solo por la televisión, de un espectáculo que se hace con el dolor ajeno, porque claro, porque engancha y porque existe un negocio detrás de ese género comunicativo, ¿no? Entonces funciona. Y hay tanto que es muy difícil no hacerlo, pero bueno, desde luego lo que puedo decir es que ha sido mi mayor consigna y mi mayor preocupación durante toda la elaboración de este libro, es cómo intentar respetarle, no caer en sensacionalismos, y si hay que quedarse un poco distante, frío, pues casi prefiero que no meterme en esa herida y sacar sangre, porque ya había, desgraciadamente, porque crueldad y crudeza seguro en esa odisea y sobra, pero cómo hacer que él no saliera más, cómo intentar, no diría cerrar la herida, pero por lo menos no abrir más escribiendo. Bueno, no sé hasta qué punto he conseguido, no sé hasta qué punto estoy seguro que se podía mejorar, que hay, cuando me pongo a leer siempre, todavía me pongo a leer con esa preocupación, pensando a ver cada palabra cómo la he medido para no abrir más esa herida. Entonces, bueno, para mí ha sido lo más importante, no sé cómo ha quedado, pero por lo que digo, porque yo creo que estamos rodeados del espectáculo del dolor, y yo creo que es muy fácil andar hasta en acrobacias literarias con el dolor de otra persona, pero cuando es la tuya. Y yo, aunque no era la mía, estaba tan cerca de Ibrahima que lo veía y no era una ficción ni nada. Pues he intentado, sobre todo, focalizar también en su arte, en su literatura, que es tan importante como toda su odisea, todo su sufrimiento. También el migrante viene con su historia difícil, pero viene con toda su capacidad y todo su arte, que no nos damos cuenta a menudo, porque como he dicho, ahora ya va mejorando, pero era prácticamente analfabeto cuando llegó, pero tenía muchos otros alfabetos que nosotros no tenemos. Entonces, equilibrar todo eso para considerarlo, por lo menos, y para no victimizarlo también, porque si se victimiza demasiado, para mí es complicado, pero la victimización a partir de un cierto punto también empieza a ser violencia, ¿no? Aunque es una forma sutil, puede ser violencia, y entonces, bueno, pues he intentado equilibrar todo eso sabiendo que el equilibrio perfecto no existía y había que meter la pata y bueno, no sé. Yo creo que puedes quedar tranquilo en ese sentido, porque yo soy, voy a decir, alérgica al sentimentalismo, y algo que me tira, sobre todo en literatura, y algo que me tira para atrás, que no soporto, o cuando te ponen muy explícitas las cosas, no me gusta tampoco, ¿no? Y el libro es crudo, pero narrado, además muy poéticamente incluso, ¿no? Porque tiene frases como que, claro, eso ya es seguramente la literatura o la oralidad africana, ¿no? Cuando dice me dolía la cabeza en todo el cuerpo. Dices tú, ¿cómo y esto? Me duele la cabeza en todo el cuerpo, ¿no? Y una manera muy poética de decirles cosas. Y después yo creo que
tiene esas dos partes, ¿no? Que por una parte refleja la realidad de esta gente que sale de Guinea Conakry o de Costa de Marfil, donde salga, y atraviesa Mali, Argelia, después Libia, luego vuelve a Argelia y luego ya pasa a Marruecos y viene aquí, ¿no? Y yo sé por contacto lo que te comentaba antes, que la pareja mía trabaja precisamente en la acogida de la gente que está pidiendo, que pide asilo o tal, y sé un poco cómo funciona esta gente que viene en patera, ¿no? Y sí sabía, porque eso más o menos lo reconocen todos, el que no estuvo de esclavo en Libia es muy difícil, normalmente en Libia, y eso pues aquí, ¿no? Y además hay pero no lo dices con mal rollo, ¿no? Dizlo, bueno, algo que me explicaron, ¿no? Pero que es realmente donde tal, yo creo, el meollo de esta inmigración o de esta gente que viene en patera, ¿no? No de ellos, sino de nosotros, yo creo, ¿no? Porque aquí hay un ellos y hay un nosotros que no hay que victimizarlos, pero tampoco hay que estigmatizarlos. Y yo cuando hice el otro día, uno de aquí me contó que los europeos dan mucho dinero a Libia para que bloquee a los migrantes y que por eso en Libia hay tantas cárceles llenas de personas como yo. No sé si eso es verdad, yo no entiendo bien la política, pero sí sé que es Libia. Libia es una gran cárcel y es difícil salir de allí con vida. Y yo que eso, es decir, la gente que está un poco en conexión con la gente que viene con los migrantes, saben perfectamente. Y sin embargo, ningún gobierno dice nada, ¿no? Y allí compraron y vendieron, como dicen, como una cabra varias veces, ¿no? Entonces no hay que victimizar, pero no hay que deshumanizar. Y yo creo que entre victimizar y deshumanizar hay un término medio que siente, sin más, ¿no? Y con todos los derechos, vengan de donde vengan. Después otra cosa, porque claro, yo pensaba, digo, aquí vamos a asuntar un tema de inmigración, un tema de palestinos, buenísimo bien, que se pueden decir, ya están estos buenísimos de la izquierda soltando tal. Es decir, yo sé perfectamente que la inmigración es un problema, que no puedes, en fin, toda África no puede venir a España a vivir porque es imposible, no entramos, no tal, pero sí que creo que hay un problema que hay que sentarse y pensar y buscar alternativas reales, y que si un señor llega en una patera a la playa de San José de Almería, pues algo tendrás que hacer con él que ya está aquí, no hay ni buenismo ni nada, hay humanidad y justicia. Y yo creo que en este libro verse bastante bien sin caer en vender el dolor, sin sensacionalismo. Yo creo que se ve bastante bien, y que además Europa busca una solución que seguramente es la de, en vez de pagar a Libia o pagar a Turquía para que mantengan las fronteras y aquí no pase nadie, me da igual cómo se faiga o cómo no se faiga, pues ese dinero igual estaba bien que lo invirtieran en los países de origen de esta gente y crearan eso que llaman sinergias o tal, ¿no? Claro, bueno, a ver, yo que participaba y participo en la red de apoyo de Irún y un poquito sensibilizado a este tema, desde luego antes de oír todos los detalles de la historia de Ibrahim y de otros migrantes que me contaron su historia para el proceso de asilo, nunca me hubiera imaginado la realidad de Libia que he conocido a través de sus relatos, y todavía menos sabiendo que, como ahí dice, y estuvimos hablando sobre ello con Ibrahim, no es que Europa cierre los ojos o no diga nada, es que Europa financia directamente la situación, la explotación, la esclavitud y la muerte de los migrantes
en Libia, Turquía, eso está financiado por los fondos públicos. Eso es realidad, aunque entonces si no nos lo hacen ver es porque, claro, no interesa y es difícil de asumir. No es que es difícil, es inasumible, yo diría, porque eso está financiado directamente. Y cuando un migrante te cuenta la realidad de Libia, ya de Turquía hasta de Marruecos, y la función de esos guardacostas, de los militares que están directamente financiados y entrenados por los fondos europeos y por los cuerpos policiales europeos y por la Frontex, diría. Entonces, es financiación directa y ahí hay una realidad política que, bueno, si todo saliera a luz sería un escándalo, es que es un escándalo, es inasumible para mí. Entonces, eso, desde luego, me basta esa razón para ese motivo, aunque no vea ese motivo, desde luego cada persona que llega, cada persona donde está, tiene que ser considerada como cualquier otra persona. Yo, desde luego, en todos los lugares que estoy, yo nací desgraciadamente al lado de una frontera, sé lo que es una frontera y defenderé en todos los sitios la libre circulación de la gente, porque bueno, es un derecho fundamental para mí, libre circulación de la gente, tener el derecho de recibir un poco de amor y de empatía donde estés también. Y son dos derechos básicos que se olvidan a menudo, porque al final, cuando luego, por ejemplo, en nuestra realidad, digo, la policía francesa está 24 horas entre Irún y Hendaya contradiciendo lo que dice Schengen con su libre circulación, con el motivo de luchar contra la inmigración, las redes ilegales que se aprovechan de los migrantes, porque hay mucho tráfico ilegal y mucha ganancia, pero es que si la policía no estuviera en esas fronteras, nadie se aprovecharía de esos migrantes porque pasarían como nosotros caminando como pasa todo el mundo. Y entonces nadie les podría cobrar por el billete de 5 minutos 500 euros, 400 o 300. Entonces, donde existe una frontera existen muchos intereses. Y no solo intereses, digamos, de redes ilegales o legales o cómplices, también la seguridad es un negocio increíble y hay muchas empresas de construcción, de seguridades privadas, muchas españolas vascas que digamos que se enriquecen con el control de la migración, con toda la política de Frontex. Entonces, a mí cuando me dicen que la migración o un migrante, desde luego que es verdad que por salir de su situación difícil en su país viene a buscar algunos recursos a donde viene, pero sobre todo, más que el migrante se aproveche del sistema, sobre todo es el sistema quien se aprovecha del migrante y el sistema en que se enriquece y saca mucho dinero. Porque también yo he estado en Madrid varias veces. Raima ahora mismo vive en Parla, en un barrio, en un pueblo que está al lado de Getafe. Y yo veo todas las mañanas los autobuses y los trenes de Renfe cómo van a Madrid de llenos, de latinos, de inmigrantes, magrebíes, africanos, de españoles también. Y luego a partir de las 6, 7, 8, cómo vuelven. Toda esa gente va a trabajar. Los que no pueden trabajar legalmente, pues lo hacen ilegalmente, en cualquier condición. Entonces, siempre de la situación irregular del migrante, el sistema se aprovecha todavía más. Habrá algunos que viven, bueno, pues de mala manera, pero yo creo que sobre todo es el sistema quien se aprovecha de la migración y no, pues será el 0,2% de la migración quien se puede aprovechar un poco del sistema, pero desde luego todos esos prejuicios y esos discursos fáciles se me han ido cayendo poco a poco después de conocer de primera mano la situación real diaria de una persona que ha llegado, que ni siquiera quería llegar a Europa, que ni siquiera quería venir a Europa. Bueno, pero nos podemos abarcar mucho, tampoco quiero decir, esto es ya situación política que es importante, pero
también era importante y me parece importante para considerar a esas personas. Para mí en nuestra obra, como que decía, era muy importante la parte literaria, porque no solo una crónica periodística, política, panfletaria, no. Fijándome en su literatura, en su capacidad, en su arte, pues era una manera de hacerme ver, intentar ponerme a su altura o de ponerle a él a nuestra altura, incluso más alto, igual yo más bajo, porque tiene más arte en muchas cosas que yo. Y tengo que saber escuchar, oír, apreciar y considerar. Y no solo paternalizar y ayudarle y llevarlo de la mano, que no es fácil porque hay que llevarlo de la mano, hay que ayudar, pero ahí llega un momento en que tienes que saber soltarlo, que no es nada fácil también, pero para que vaya construyendo su autonomía tienes que vivir, es conflictivo, pero es interesante porque vas aprendiendo. Quería preguntarte al hilo de tus palabras ahora, y bueno, ya antes, refiriéndome un poco más a lo que fue la creación literaria, como bien dices y bien explicaste, en el caso de Ibrahima tuviste, digamos, unos factores que te facilitaron, según tu punto de vista, cómo puedes entender la literatura y demás. Uno era precisamente que Ibrahima no venía, digamos, buscando esa nueva tierra, sino buscando a su hermano realmente. Otro, que resultó ser un narrador oral muy bueno. Tú que conoces tantos casos y como dices también que hiciste otros informes y demás, ¿no viste algo parecido que pudiese ser susceptible de pasarlo a la literatura? Bueno, yo creo que cada migrante que llega a Europa, desgraciadamente, aunque llegan muy callados o calladas, cada persona desgraciadamente trae un libro seguramente en su mochila, o más de un libro, que merecería la pena escribir o por lo menos leer o escuchar. Porque desde luego la ruta no es nada fácil, no sabemos mucho de lo que ocurre y merecería la pena antes de opinar sobre cualquier persona que nos cruzamos, o antes de mirar o antes de decidir dónde sentarnos cuando nos subimos a un autobús. Pero bueno, para escribir se necesita, en mi caso necesitaba diferentes cosas, que era uno, tiempo, dos, energía, y energía, lo que te da energía es, desde luego, cada migrante trae un libro y eso ya bastante fuente de energía es, pero además de eso necesitas química, relación, amistad y sobre todo confianza, no para que tú escribas, sino para que él o ella te cuente su historia. Porque si no es difícil, como he dicho, yo toda la gente que veo llegando a Irún, pasando a Hendaya, normalmente llegan muy callados, muy calladas, con mucho sufrimiento, con mucho agotamiento. Y entonces es difícil que te empiecen a contar. Para que empiecen a contar tienen que tener tiempo, tienen que darle un sentido y tienen que sentir una confianza, porque tú te abres y depositas una cosa que ni siquiera te lo has contado a tú mismo igual. Entonces, bueno, pues química y confianza no es tan fácil. Y no sabes por qué algunas veces surge, porque algunas otras veces pues no tanto. Y yo, desde luego, es importante no forzar y no... Bastante sufrimiento tienen, porque también volver a contar es otro sufrimiento. Porque no es que le estás contando a otra persona, es que te vas oyendo tú a ti mismo. Y yo creo que me di cuenta con Ibrahima es que cuando traes una historia así, la memoria también tiene que defenderse y la psicología. Y entonces seguramente con la distancia, con la memoria dejas algunas cosas que intentas olvidar. Y algunas no olvidas totalmente, pero quedan un poco ahí difusas. Cuando tú empiezas a recordar y a contar, cuando verbalizas, ya eso coge un grado de realidad en que ya, digamos, no puedes borrar más. Y eso es
es como una confirmación de que sí, esto ha ocurrido. Entonces, lo contar supone todo eso. Y psicológicamente no es fácil. Porque tú te estás oyendo a ti mismo y entonces estás realizando que sí. Y la memoria, yo creo que por pura defensa, autodefensa, pues intenta esquivar o intenta seleccionar o intenta un poco, aunque, bueno, esto ya es psicología y yo tampoco he estudiado, y desde luego lo que sí me he dado cuenta es que lo hemos hecho como hemos podido, pero sí que se necesitaba ayuda o trabajo de profesionales para toda esta labor, porque contar no es fácil y relatar luego, bueno, pero bueno, te vas enriqueciendo desde luego, te vuelves un poco más triste igual, pero la tristeza también te da una conciencia, y yo creo que la conciencia al final es fuente de riqueza y esa ligereza con un poco más de ignorancia pues no es mucho más alegre. No, si quieres, o si en el público queréis hacerle alguna pregunta, o a Esther también, como queráis. Yo quería preguntar, yo no sé si Brahima pudo leer la novela, lo digo porque comentabas que tenía dificultades con el idioma todavía, pero es que me parece una prosa tan limpia, tan sencilla, a la vez tan poética, pero aunque yo no conocí a Brahima, a partir de lo estaba leyendo, digo, a partir de lo tengo aquí, me lo está contando, y digo, no sé si esa voz narrativa para mí tan lograda, si él luego si lo pudo leer, si se ha sentido identificado, no lo sé. Bueno, desde luego para mí era una gran preocupación y una gran responsabilidad, porque me sentía ante una paradoja que éticamente me ponía en un problema. Yo estaba escribiendo un libro con una persona, estaba ayudando a escribir un libro a una persona, entonces Ibrahima estaba escribiendo un libro que no era capaz de leer. Escribir o hacerle escribir un libro a una persona sobre su vida, además, que luego no podrá leer, pues a nivel de responsabilidad es un poco complicado. Entonces, pues estuve rompiéndome la cabeza. Bueno, aparte de que era en euskera, claro. Entonces, ¿cómo solucionar y cómo éticamente un poquito encontrar alguna solución Entonces, cuando teníamos una primera versión ya bastante definitiva, aunque luego siempre entran cambios y borras y reescribes partes, pero teníamos una versión ya bastante avanzada. Ibrahima todavía estaba en Oñati, no le habían llevado a Vallecas todavía, y yo pasé muchas tardes yendo a Oñati y leyéndole a él palabra por palabra, traduciéndolo al francés, improvisando una traducción al francés, pero para que él sea consciente de lo que venía escrito en su nombre y sobre su historia, claro. Y si había que hacer una corrección, si había que quitar algo, si algo era demasiado doloroso, o bueno, para que me lo dijera. Entonces pasamos varias tardes, así iba parte por parte, yo iba y bueno, leía en euskera y le contaba en francés. Normalmente no me decía nada. Yo tenía algunas dudas, entonces sí que cuando tenía una duda me paraba y le preguntaba, ¿esto era exactamente así o te parece que o llegamos más o menos, yo creo que hasta la mitad, y cuando llegamos a la mitad Ibrahima me dijo en francés así: quiero que finalicemos este ejercicio, porque desde luego había sido difícil contarlo y reescucharlo, pues era también otro sufrimiento. Entonces, bueno, pues desde luego decidí parar. Como ya teníamos un nivel de confianza y un nivel de
amistad bastante ya, pues decidimos, le dije, y Ibrahima pues me dijo, mira, esto, confío en que veo cómo lo has hecho, confío en que lo has con toda la buena voluntad, y yo le dije, mira, estoy seguro que he metido la pata en alguna parte, pero intentaré hacerlo mejor posible y lo publicamos así. Me dijo que sí, entonces, porque yo creo que era más importante cuidar su situación física, psicológica, que la coherencia del libro hasta el último detalle. Entonces, pues, bueno, dentro de esa limitación, Ibrahima leyó hasta la mitad, pues, a través de su oreja, escuchándolo. Y luego ya sé que ahora Ibrahima desde luego domina el castellano, domina la lectura un poco más. Ibrahima lee, yo he estado con él lentamente, pero lee. Y sé que ha estado leyendo y siempre le he dicho, bueno, Ibrahima, me dices, dime cualquier cosa, y no sé, no me ha dicho nada todavía. O sea que no sé si lo ha podido leer, porque sé que iba leyéndolo poco a poco las noches, pero que no era fácil también. Entonces, yo creo que no lo ha leído del todo, pero no sé, porque tampoco me atrevo a preguntarle cada vez sobre esta historia y hablamos de otras cosas. Pero bueno, así intenté solucionar ese problema ético que era bastante importante para mí, cómo publicar un libro sobre una persona, con una persona, y que él lo publicara sin que lo pudiera leer. Bueno, pues hicimos lo que pudimos, desde luego, y hasta ahí llegamos. ¿Tenéis alguna pregunta más? Si tienes algo que decir sobre los personajes, ¿qué nos puedes contar así a grandes rasgos? Porque supongo que será larga la historia. Y yo te pregunté, ya dijiste antes que se adaptó bastante a los tiempos. ¿Hay mucho componente social también dentro del ambiente de los personajes? Bueno, desde luego, para explicar brevemente, digamos, la explicación técnica simple es, nosotros improvisamos, nos ponen temas, como tú me puedes preguntar lo que te parezca, me pones un tema y yo canto sobre ese tema. Normalmente lo hacemos entre dos y es un diálogo, y algunas veces pues un tema para desarrollarlo solamente, ¿no? Tenemos unas métricas tradicionales que normalmente son, bueno, lo llamamos en euskera la octava mayor y la octava menor, que llevan 4 rimas. En la tradición en euskera, en las otras tradiciones, en las otras lenguas normalmente cruzan las rimas, pero en euskera hacemos con rimas regulares, es decir, a, con la misma rima sin cruzar. Con 4 rimas, la medida más utilizada es la octava mayor o la octava menor, y se basa en 10 sílabas, 8 sílabas, y al final de las 8 sílabas entra la primera rima. Otra vez 10, 8, otra rima, 10, 8, así 4 rimas. Entonces tienes que un poquito meter tu texto en esa métrica concreta a través de rimas. Bueno, una explicación así básica y hay métricas diferentes, con más rimas, pero bueno. Y luego cantamos sobre cualquier cosa, pues sobre todo lo que he hablado aquí, sobre situaciones cómicas, situaciones, temas sociales, políticas, desde luego que bueno, en el País Vasco también todo el componente político-social siempre ha estado muy presente y cantamos sobre ello. A ver, yo que he trabajado como periodista, también me siento cerca del periodismo. Estamos escribiendo nuestras columnas pues en esas métricas, pero bueno, también cantamos sobre situaciones diarias, familiares, que pueden ser pues cómicas totalmente sin que
solo sea sentimiento y discurso, pero cantamos de todo. O sea, yo en un día puedo ser el consejero de Biden y 10 minutos más tarde, pues la manzana que se convertirá en sidra y que no hace buen tiempo, que sí, o que hay nuevas técnicas, o un lápiz, o de todo. Ahora nos ponen de todo. Normalmente agradeces cuando te ponen en primera persona también, porque es más fácil que intentar meterte en el cerebro de un lápiz, claro, pero nos toca algunas veces. Pues cantamos sobre todo, sobre situaciones muy rocambolescas también y de todo, pero un componente político-social, cultural, desde luego sí, y actual. Cantamos sobre la actualidad. Nos falta un ejemplo, ¿no? Compromiso. Normalmente cantamos de pie. Si es en no. También cantamos, es una actividad que se hace en un contexto festivo o no festivo, o en teatros, en lugares como en lugares donde se hacen conciertos, digamos, o en la calle, un poco de todo, como cantamos a capela. Normalmente cuando hemos tenido encuentros con improvisadores cubanos, decimistas, argentinos, también europeos, de Córcega, de Gales, hay mucho, y normalmente todos o todas lo hacen con música. Nuestra peculiaridad es que lo hacemos, es muy precario, digamos, no hay ningún artificio, lo hacemos a capela. A capela, entonces lo hacemos de pie y la posición corporal te ayuda a mentalizarte, ¿no? Un poco que me sienta fuera de mi contexto lingüístico y exige una mentalización, pero bueno, voy a hacer un intento, pero yo creo que lo mejor es que haya una interacción para que veáis que es una improvisación real. Entonces, os puedo proponer, por ejemplo, vamos a hacer un mix igual, que me deis 4 palabras, si queréis, en bable, en asturiano, que rimen, claro. Que rimen, y yo cantar en euskera, pero utilizar esas rimas, decidme lo que quiere decir, claro. Y entonces, no sé, ¿quién propone lo que... Normalmente nosotros pensamos el verso desde el final, porque el final, digamos, es donde acabas, donde caes, y siempre buscas comunicativamente pues, un impacto cómico o sentimental o un razonamiento. Entonces, tú construyes tu verso desde el final, porque el final también te da la rima. La última palabra marca la rima y empiezas a buscar las otras rimas, y cuando tienes 2 o 3 rimas, pues o piensas más, o como hay que lanzarse rápido, pues vas haciendo durante el camino. Pues. Entonces, necesitamos una palabra madre, digamos, y luego con la cual acabaría el verso. ¿Quién empieza? Te digo una en asturiano, bueno, Pues señaldad, que es nostalgia. Señaldad, que es nostalgia. Hay algunas palabras que tienen una familia muy amplia de rimas, otras muy... No sé si has puesto tarea fácil, ¿no? Pero tenemos que tener por lo menos otras 3 palabras que rimen con señaldad. Señaldad. Sí. Total. Señaldad. Sí. Señaldad. Sociedad también acaba. Sociedad. Yo os pondré un poco más difícil, porque dentro de las rimas, claro, dentro de las rimas hay maneras de rimar diferentes, ¿no? Y se puede rimar una sílaba, 2, ya cuanto más, ¿cómo diría?, asonancia o cercanía musical tenga esa palabra, pues la rima se considera que es más rica o más, si digamos, yo voy a tirar al castellano para dar un ejemplo, señaldad, me ha dicho, ¿no? Señaldad, ortográficamente sí que rima para nosotros, por ejemplo, el verbo salva, pero el problema es la acentuación, ahí es diferente, entonces rompe la rima.
pero intentaría, si es posible, en euskera me vienen palabras, pero bueno, no, que acaben con alda, digamos. Alda. Señaldad. Lo que pasa es que el acento es importante en ese caso, ¿no? Señaldad. En euskera, por ejemplo, galda es preguntar. Galda o alda es cambiar. Malda es una cuesta. Entonces, bueno, ya llevo practicando mucho tiempo. Pero es posible en asturiano, digamos, también vale la B, alda o alba. El alba, diría, pero no sé. Sí, alba aquí también lo decía. Pero el acento lo tiene diferente. Has puesto un poco difícil, yo creo. Bueno, buscamos otra cosa. Cesoria. Pues es la cesoria, es azada. La azada. Cesoria. Sí. Pero busca tres iguales, es difícil. Azada De acabar. para acabar, ¿no? Como verbo. Sí. Que es Sí, de como. hierro y luego un Achurra. achurra. Euskera. Ya, igual. En euskera, ¿no? Igual. Sí, Sí, igual. Sí, mix de asturiano. Bueno, si yo propongo, a ver, este libro está en asturiano, ¿no? Si escojo la palabra momento, no habrá más rimas. Digo por intuición, momento. Fundamento. Hay muchas seguramente. Sí. Bueno, diremos. Hay que ir a lo fácil. Vale. Momento, ¿qué más? Fundamento. Fundamento. Además los voy entendiendo. Casamiento. 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 Tres, Al cuatro. cuento. Al cuento. Al cuento. Al cuento, que ya es como lo que hacemos hoy, un encuentro. Encuentro, al cuento. Son cuatro ya. Sí. Momento, que es momento, ¿no? Sí. Casamento, Casamiento. Casamiento. que es casamiento, ¿no? Sí. Fundamento, que es fundamento. Y al cuento. Al cuento. Al cuento. Sí, en un. Horra euskerak eta bableak, hemen zenbat kasamientu, literatura eta gai sozialak tratatzeko fundamentu, baina gaurkoa atxalde bat da ieskorra den momentu. Ea berriro egiten dugun nunbaiten gaurko encuentru. Hay que traducir. Bueno, he empezado por decir, cada palabra te inspira, digamos, una idea y luego vas hilvanando, ¿no? Mira cómo ha surgido el casamiento entre el bable y el euskera. Nuestros idiomas que han sido fundamento de literaturas y temas sociales y de preocupaciones sociales. Pero esta tarde es solo una tarde y es un momento fugaz. A ver cuándo volvemos a tener otro encuentro como el de hoy.
bueno, pues si os parece, si tenéis algo que decir para finalizar o si os dejo la palabra, y si no, pues simplemente pues agradeceros mucho vuestra presencia aquí, al público que estuvo muy interesado en la charla, por supuesto a ti, a Metz, que hiciste el esfuerzo de acercarte hasta Mieres, a Esther, que bueno, siempre nos encontramos por ahí en muchos eventos de este tipo, que siempre está también atendiendo a cualquier demanda. Pues nada, si queréis despediros, os dejo la palabra. Bueno, yo volver a agradecer y la verdad encantada de conocer y sobre todo con este final que ya fue el culmen, y nada, espero que siga vendiéndose el libro, que es lo fundamental, que es la manera de poder ayudar de esa manera, y nada, y eso, a ver cuándo tenemos otro al cuento. No, pues yo también desde luego agradeceros, como decimos nosotros, eskerrik asko, por la invitación, y ha sido un placer, y también, mira, a través de esta excusa, desde luego, conocerte y conocer una pequeña parte de la literatura asturiana, y mira, pues me dará, a partir de ahora ya tengo una motivación y un interés en ya buscar otros libros en asturiano, que igual están traducidos, todavía no llegaré a leerlos, pero bueno, a ver si volvemos a encontrarnos, y si un día venís al País Vasco o a una actuación de versos, desde luego, pues bienvenidos y bienvenidas, y estaremos encantados.